La Corporación Eléctrica del Ecuador lanzará el 30 de julio licitaciones para 4 proyectos eléctricos que son parte del Plan Maestro de Electricidad. El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, hizo el anuncio en la mesa redonda sobre el futuro de la energía en nuestro país que se realizó en la ciudad de Quito, organizado por el Instituto de las Américas. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, amigos, los protagonistas de la noticia están aquí en Notimundo Estelar. Está ahora mismo con nosotros el ingeniero Carlos Pérez, él es ministro de Energía. Señor ministro, bienvenido a Notimundo, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Gracias por su tiempo, ministro. Hay muchos temas que hablar con usted en materia energética, eléctrica, etcétera. Empecemos hablando por el tema minero, que es el más nuevo, si usted quiere, el de mayor coyuntura en su rama, que es la explotación minera del proyecto Mirador, que se va a explotar cobre. Por primera vez se inaugura en el país la minería a gran escala y a cielo abierto. Así es, Freddy, nuevamente gracias. Efectivamente, la semana pasada yo estuve en Mirador para dar inicio a la producción de cobre en proyectos industriales de gran escala. Esto es un hito para el país que creemos nosotros es positivo. El país va a empezar a procesar 10,000 toneladas de material por día y una vez que se complete el año, llegará a procesar 60,000 toneladas de material por día. Eso es positivo en el sentido de que vamos a empezar a cosechar las inversiones que se están haciendo en el país. El país tiene comprometido hasta el año 2021 $3,800 millones de inversión en minería y en el mismo periodo se exportarán ya $3,600 millones. Esto obviamente redundará en beneficio del país, en beneficio de las comunidades donde estos proyectos se desenvuelven. Quiero ser muy enfático, Freddy, que nosotros estamos exigiendo que estos proyectos se los maneje de una manera sustentable, de una manera responsable con el ambiente y con las comunidades en la zona de influencia. Esa es una gran preocupación que tiene el Estado ecuatoriano y, por supuesto, comunidades. Yo quiero ser muy claro de que no es el agua o la minería, tiene que ser el agua y la minería y tienen que convivir y convivir de una manera armónica. Nosotros seremos responsables de cuidar las fuentes de agua y evitar cualquier tipo de contaminación que se pueda dar. Sin embargo, señor ministro, la explotación minera a cielo abierto es la que tiene mayores consecuencias de daño ambiental. Y ese es el tipo de explotación que va a haber justamente en este proyecto, en Mirador. ¿Cómo contrarrestar ese daño ambiental? Bueno, hay varias formas. Primero, parte del programa y del plan ambiental que la empresa tiene que presentar será devolver esos proyectos y esas locaciones, esas ubicaciones de los proyectos a su estado original cuando se terminen los proyectos. Este es un proyecto que va a durar 30 años. Conforme se vaya extrayendo el material, las empresas tendrán que ir tapando, reforestando, de tal manera de que esto vuelva a su estado natural. ¿No va a cambiar la geografía de la zona? Porque de lo que pudimos apreciar, se está prácticamente eliminando la montaña, porque ahí está el mineral. Sí, son efectivamente huecos grandes que se hacen en el territorio para la extracción del material que contiene minerales y conforme eso se vaya sacando, obviamente se van creando una especie de cráteres en la tierra. Esos cráteres posteriormente, cuando se termine la extracción, tendrán que ser rellenados por la empresa y, como digo, volverlos a su estado original, e incluye el asunto de la deforestación. Esa es más bien una contaminación visual, diría yo. La que sí tenemos que cuidar es que no haya una contaminación en las fuentes de agua, el manejo de los relaves. Para eso se construye una relavera en donde se sedimentan los materiales. Que son piscinas, ¿no? Expliquemos un poquito más técnica, sí. Digo menos técnicamente, señor ministro, sí, para que nos entiendan los amigos oyentes. Las relaveras son piscinas de gran porte en donde el agua que sale de la producción
de la molienda del material, de la reducción del diámetro, de la separación del mineral de la roca, ese material va a terminar, esa agua, perdón, va a terminar a estas relaveras que son unas piscinas efectivamente de gran porte. Ahí se produce la sedimentación, es decir, todos los materiales sólidos se asientan en el suelo y el agua se vuelve a reutilizar para el proceso, se la trata y se la vuelve a reutilizar. Entonces también ese concepto tiene que estar claro. No es que el agua se usa y, y se la manda al río. Nada de eso. Toda esa agua se contiene, se reprocesa y se reusa. Cuando ya el proyecto esté andando a una actividad grande, más del 75% del agua que se usa en el proceso será reusada y recirculada. ¿Y el 25%? Hay que, obviamente por evaporación y ese tipo de cosas, hay que ir compensando. Hay que ir compensando parte de eso, pero en su gran mayoría se reusa. Lo que se asienta es lo que hay que sacar y procesar debidamente para no contaminar. Y una de las cosas de estas piscinas grandes, que ustedes recordarán recientemente en Brasil hubo un problema en donde se vino abajo una de estas piscinas, tienen que ser construidas de una manera técnica. Y es justamente, Mirador, nosotros detuvimos un año la nueva relavera que aún no se ha construido porque consideramos que no tenían los estudios estructurales técnicos para garantizar que sea un proyecto que se mantenga. Porque el agua usted se va comiéndose, se va filtrando. Se va filtrando y tiene que tener un estudio técnico de ingeniería para evitar que eso suceda. Una vez que nos han presentado esto por un estudio hecho por una empresa de porte mundial especializada en eso, nosotros recién ahí hemos dado. Hoy se va a usar una relavera provisional que servirá para unos 9 meses. Esa sí cumple las normas. Esa cumple las normas, pero es una relavera más pequeña. La que se vaya a construir es mucho más grande, pero esa sí tendrá que asegurarse a ciencia cierta que no tengamos esos problemas. ¿Pero hay un tiempo establecido justamente para poder utilizar esto? A ver, depende de los volúmenes que se ocupen la relavera, ¿no es cierto? La que está construida hoy tiene una capacidad para procesar la cantidad de material que se procese durante los primeros 9 meses. 10.000 toneladas de material. 10.000 toneladas diarias por 9 meses, eso es lo que alcanza a procesar esta. Posteriormente tendrán que construir una nueva relavera de mayor tamaño para que permita llegar al procesamiento de las 60.000 toneladas diarias una vez que llegue a su máxima capacidad la planta de procesamiento. Ahora, señor ministro, hablemos de los réditos que le va a dar la minería al país. El tema petrolero, por ser el Ecuador un país petrolero desde 1970, sabemos más o menos, tenemos una noción los ecuatorianos de cómo son los beneficios por la extracción del petróleo. En el caso de la minería, ¿cómo son los beneficios para el Estado ecuatoriano? A ver, lo que se prevé, este proyecto llega hasta el año 2049. Hasta el año 2049 se prevé un ingreso de más de 30.000 millones de dólares solo de este proyecto. ¿Para el Estado ecuatoriano o en general como producción de ese proyecto? Como producción de ese proyecto. Solo como impuestos y como regalías se prevén ingresos en los primeros años de 7.000 millones de dólares. No se olviden que las regalías, el 60% se devuelve a la comunidad, es decir, se tiene que devolver en obras para la comunidad. Obviamente esos fondos no los maneja el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, sino Finanzas. Eso va a la cuenta única del Estado, Finanzas es quien maneja, y ya les tocará a las comunidades, a los GATS, etcétera, presentar los proyectos para que sean calificados y puedan hacer uso de esos fondos. En lo que sí vamos a trabajar, y eso es lo que les he pedido yo a las empresas, y hoy día en lo que hubo de OLADE, por ejemplo, y de el Instituto de las Américas, una de las cosas que les pedía yo a ellos que necesitamos ayuda es que los GATS les ayuden a los GATS para que ellos puedan preparar y presentar proyectos debidamente justificados, documentados, avalados, para que puedan acceder a esos fondos. Ahí es donde nos quedamos. Los GATS lamentablemente no tienen esa capacidad para poder presentar adecuadamente esos proyectos. Y como gobierno estamos buscando que esos proyectos vayan agua, tratamiento de aguas servidas, educación, salud y algo de infraestructura. La mayoría del área social.
Exactamente. Pero, señor ministro, ¿qué garantía van a tener las comunidades de que ese 60%, como usted nos dice, va a retornar justamente a las comunidades, justamente donde se está realizando la explotación minera? Si justamente en este momento tenemos un problema por esos $2 que deberían ir a la región amazónica por cada barril de petróleo, y eso no se está cumpliendo. A ver, nuevamente, toda esta plata no la maneja este ministerio, todo eso entra a la cuenta única, esos dineros están ahí. Y es nuevamente los GAS los responsables de presentar proyectos. Si los GAS no lo hacen o a algún GAS se le ocurre pedir dinero para hacer una piscina de olas, que no es un invento, lo han pedido así, son cuestiones absurdas que yo creo que como un gobierno serio no podemos aprobar ese tipo de proyectos. Y por eso mi pedido a los municipios es que enfoquen la solicitud de sus proyectos al área social, como hablábamos ya, salud, educación, infraestructura, especialmente queremos cuidar el agua. Mire lo que sucede aquí, el río Guayabamba y el río Machángara, ¿cómo están de contaminados? ¿Por qué? Porque los municipios no tratan el agua debidamente y se tira al río todo lo que venga. Eso no puede seguir sucediendo. Entonces creemos que en la minería, en ese caso, siendo responsables, pueden hacer uso de esos fondos y justamente preocuparse de un recurso que es tan importante para el país. A ver, señor ministro, son 30.000 millones de dólares durante 30 años que va a rendir este proyecto minero. Si sacamos un proyecto, estamos hablando fácil de 1.000 millones por año. Pero estos 1.000 millones hay que compartirlos entre el Estado y la utilidad de la empresa que explota, que en este caso es la empresa EXA, Ecuacorriente. Sí, pero los 30.000 millones ya son para el Estado. Eso margina la utilidad de las empresas. Eso no incluye. Esto es total para el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano. Entonces, son fondos importantes que entran ahí y que el Estado ecuatoriano tiene que saber utilizar esto adecuadamente. A las autoridades nos corresponderá hacer buen uso. Miren, petróleo que ustedes mencionan, ¿cuántos años nosotros como país venimos? Los $2 es ahora, pero ya antes había $1 por barril producido. Y todos esos dineros han ingresado a las provincias amazónicas, pero no se ve obra. Y yo creo que también tenemos que ser corresponsables con las autoridades locales para que eso se redunde en obra efectivamente para las comunidades de allá. Y muchas veces, algo que a mí sí me preocupa, por ejemplo, los pueblos indígenas se los deja de lado, no participan de eso, si son tan ciudadanos ecuatorianos como nosotros. Entonces, en eso yo creo que tenemos que trabajar, insistir con los gobiernos sectoriales, que tienen que enfocarse en hacer obras que realmente agreguen valor a esas comunidades. Y en eso tenemos que trabajar. Yo creo que ustedes también como medios de comunicación podrían ayudar a, no controlar, porque no es su función controlar obviamente, pero sí a hacer conocer a la comunidad, a la sociedad, en qué se están invirtiendo esos fondos. Señor ministro, si 30.000 millones de dólares van para el Estado ecuatoriano a lo largo de los próximos 30 años. Una cifra similar seguramente se lleva a la empresa que trabaja en la explotación del cobre en Mirador. A ver, obviamente eso se negocia con ellos. El Estado ecuatoriano tiene que tener la participación mayoritaria. Entonces, cuando usted habla que, supongamos, un ejemplo, 51% el Estado, 49%. ¿Es un ejemplo o es la realidad? No, es un ejemplo. La participación del Estado normalmente es mayor del 51%. Pero eso ya debería estar definida, señor ministro. Está definido en los contratos, A veces se habla solo de la parte de royalties, etcétera, pero hay otros rubros que suman a eso, ¿no es cierto? Entonces, el Estado ecuatoriano, su mínima participación es del 51% o más del 50%, puede ser 50.5, etcétera, más del 50%. El resto es cosas que nosotros alcanzamos a negociar para que la participación del Estado sea mayor a ese 50%. Es un contrato de participación. Esto implica que en porcentajes que se definan en ese contrato, usted, pongamos para el ejemplo 51-49, 51 para el Estado ecuatoriano, 49 para la empresa que explota el mineral,
del producto de toda la venta de el mineral, en este caso el cobre exportado. Claro, no se olvide que de ese 49% la empresa tiene que pagar todos sus costos de operación, todos sus costos de inversión, así es, etcétera, que son rubros importantes en el caso de minería. Este proyecto ya lleva 24 años en exploración. Entonces, todo ese tiempo ha habido una inversión que es importante. Solo la nueva empresa ha invertido $1.250 millones hasta este momento. Hasta la exploración. Hasta la exploración. Entonces, son inversiones importantes y obviamente no toda la plata se llevan a la casa. Pero 1.250 millones durante esos 25 años de exploración. De los últimos años, antes ha pasado por otros dueños esta mina, este proyecto. Pero durante los últimos 8 años es más o menos esa la inversión que ha tenido este proyecto minero. ¿Qué pasa cuando fluctúe el precio del cobre en este caso? Porque en los contratos de participación, cuando estos existían en el país o cuando se celebraban contratos de participación para la explotación petrolera, claro está que el valor del crudo es mucho más volátil, se establece qué pasa cuando sube o baja el precio. En ningún momento la participación del Estado puede ser menor al 50%. Si por alguna razón el precio del mineral baja y hace que la participación del Estado sea menor al 50%, estamos obligados a reliquidar esos contratos para que la participación del Estado sea mayor al 50%. Entonces eso está previsto en los contratos de tal manera de que durante la ejecución del contrato se va haciendo los ajustes necesarios año a año para asegurarse que anualmente la participación del Estado sea más del 50%. Ahora, esta mina está ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe. Se debe suponer, que va a ser un gran motor de desarrollo, al menos el flujo económico por las regalías que pueden recaer ahí contra la presentación de proyectos, un buen motor de desarrollo social, económico, productivo para esa provincia. Así es, y ya lo estamos viendo. Solo en la época de construcción de la infraestructura que está allá, ya la empresa ha comprado más de $100 millones de proveedores locales en servicios, en productos, etcétera. Entonces, obviamente eso es parte de la cadena de valor que trae la empresa. Los contratos de alimentación se hacen localmente, todo lo que es ferretería, contratos de transporte, etcétera. Y parte del programa social, y eso es algo que nosotros hacemos un seguimiento muy, muy de cerca, es desarrollar, promover valga la redundancia, el desarrollo de empresas de la comunidad. ¿Eso es parte contractual, que los proveedores sean de la zona? No es parte contractual, pero es una práctica correcta que beneficia a las comunidades, porque la época de dar caridad a las comunidades se acabó hace rato. Eso no funciona, no es bueno, no enorgullece a una persona, pero cuando usted trabaja, eso hace que usted se sienta orgulloso y sea parte de eso. Y las comunidades ya lo están viendo. Yo he estado con varios proyectos, estuve en Fruta del Norte con gente de la comunidad, etcétera, y orgullosamente muestran sus productos, muestran sus contratos, dicen, yo estoy proveyendo alimentación a toda la planilla laboral de esta empresa aquí, y es una empresa local. E igual lo estamos haciendo. Acabo de venir del Lago Agrio, en donde se firmaron ya contratos de transporte pesado que antes se usaban empresas internacionales o empresas de Quito. Hoy todo eso se está haciendo con empresas locales. Los uniformes que usan los trabajadores de Petroamazonas son hechos por señoras que se les armó un taller para que ellas cosan y vendan los uniformes. Y como eso, tengo un sinnúmero de ejemplos. Hemos aprendido a trabajar y hemos aprendido a golpes, y yo creo que esa es la manera correcta. Vemos que la comunidad realmente me decían, vea, hace 40 años están aquí los petroleros y por fin estamos firmando contratos con empresas locales. Le dije, sí, yo tengo 43 años viniendo acá y es la primera vez, pero es el esfuerzo que este gobierno está haciendo por las comunidades locales. Así existe una afinidad y un propósito común para trabajar de la mano.
Hasta aquí el tema minero, pero tenemos muchos otros temas que hablar con el señor ministro, el tema de concesiones, el tema de proyectos eléctricos, la refinería de Esmeraldas, el precio y la producción del petróleo, etcétera. Esto vamos a absolverlo con el señor ministro después de la siguiente pausa comercial. Amigos, no se vayan, vamos a nuestros compromisos comerciales y de inmediato continuamos en Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Así es, retomamos nuestro diálogo con el ingeniero Carlos Pérez, el exministro de Energía. Hemos evacuado en los primeros minutos el tema minero, nos hemos concentrado en el tema del proyecto Mirador, pero hay otros temas que forman parte de la cartera de energía. Por ejemplo, el tema del inicio de los procesos públicos de selección para el desarrollo de proyectos eléctricos, señor ministro. Finalmente, la refinería del Pacífico no va a ser una refinería. Vamos a hablar de eso. Sí va a haber una refinería, esperamos que vaya a haber una refinería, probablemente no en el Aromo, pero vamos a licitar una refinería en los próximos meses. Respecto a los proyectos energéticos, el día 30 de este mes se van a lanzar 2 proyectos, uno un eólico en Loja, el proyecto Villonaco 2 y 3, que será un proyecto de 100 megavatios, al lado del Villonaco 1 que ya está en producción hoy en día. Adicionalmente, en el Aromo se plantea un proyecto solar de 200 megavatios. No se va a hacer el proyecto en la zona que ustedes conocen que fue nivelada y que hubo todo ese movimiento de tierras, etcétera. El proyecto de Refinería del Pacífico dispone de 1.500 hectáreas. De esas no todas están niveladas. Lo que vamos a usar son áreas aledañas a esa zona que fue nivelada, porque para un proyecto solar no se requiere plataformas que estén planas. Entonces, vamos a usar otros terrenos aledaños a ese proyecto para la construcción de este proyecto fotovoltaico. Las áreas niveladas en el futuro, cuando se resuelva la situación con PDVSA, que es el socio de Refinería del Pacífico, podremos usarlo ya para otro tipo de proyectos industriales. Había la idea de hacer una ciudad inteligente, ciudad alimentaria. Pero ya no refinería ahí. La refinería ahí creemos que no es el lugar adecuado para hacerlo. Pero ¿qué hay debajo de esa tierra aplanada? ¿No hay infraestructura que va a servir para construir una refinería? No hay, o sea, básicamente lo que se hizo fue se niveló la tierra y se compactó la tierra, pero no hay... Y eso nos costó $1.500 millones a los ecuatorianos. Lo que hay son vías que ustedes pueden haber visto, donde está dividido en lotes esa zona. Y donde aterrizan... Y donde aterrizó una avioneta. Avioneta de narcotráfico. Entonces, hay un campamento que está construido ahí que lamentablemente se está deteriorando por lo que no tiene uso, y estamos buscando cómo podemos manejar esa situación. Entonces, en esa zona se va a hacer este proyecto fotovoltaico. Esos 2 proyectos se lanzan ahora el 30 de este mes. ¿Y por qué ahí, señor ministro? Perdone que le interrumpa, porque yo podría suponer que hay mucha mayor exposición solar aquí en la mitad del mundo. Por la altitud y por la ubicación. Sí, en eso tiene razón usted. Nosotros tenemos en portafolio 500 megavatios para proyectos solares. 200 se van a hacer ahí, todavía quedan 300 que se pueden hacer en otro lado, y estamos abiertos a que empresas interesadas nos planteen alternativas y estaremos prestos a discutirlos. ¿Por qué ahí? Porque nosotros y el señor presidente Moreno tiene un compromiso con la provincia de Manabí. Queremos crear puestos de trabajo ahí. Creemos que es una infraestructura que se requiere para desarrollar posteriormente un proyecto industrial allá. Entonces estamos preparando el camino para tener la energía cerca de las futuras inversiones que se puedan hacer en esa zona. Esa es la razón. Compromiso con la provincia de Manabí y la cercanía a esa área que en el futuro puede ser industrializada. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Esto es entera inversión privada, tanto el tema eólico en Loja como el tema fotovoltaico en Manabí. Así es. El país no quiere un préstamo, el país no va a invertir. Quien invierta ahí será la empresa privada a su cuenta y riesgo. Ellos
van a decir, sí podemos construir, y lo único que nosotros evaluaremos en la licitación es cuánto me va a cobrar usted por kilovatio hora producido y qué cantidad de energía me va a producir en ese proyecto. Esos serán los dos únicos factores que se evalúen, y será un proyecto que se llama BOT, es decir, yo le concesiono por un X número de años. Y luego se transfiere al Estado. Y luego se transfiere. Usted invierte, construye, opera, y cuando se termine la concesión me devuelve al Estado en óptimas condiciones y con la última tecnología que se ha desarrollado hasta la fecha. Pero ya tienen al menos las bases, ya tienen cuánto se va a generar, por cuánto tiempo se va a producir en manos de la empresa privada, etcétera. Así es, los términos de referencia están listos, todo eso, y les invito, si tienen tiempo, el día 30 es abierta la presentación ahí para las personas que quieran asistir. Ha habido un gran número de inversionistas interesados en energía renovable no convencional, y posteriormente vendrán más proyectos. Mencionábamos, por ejemplo, Cardenillo, que es un proyecto hidroeléctrico que está ya en carpeta para ser lanzado, que es un proyecto de 600 megavatios que también saldrá. Y posteriormente, muy seguido, saldrá un proyecto que funcionará térmico, que funcionará a gas natural, que también nos permitirá un poco balancear, porque hoy por hoy los proyectos hidroeléctricos están muy cargados hacia la zona oriental. Cuando existe escasez de agua, exactamente, y falta de lluvia, en septiembre, octubre del año pasado ya nos sucedió que llegamos al 10% de la cota de agua, y eso hizo que nosotros tengamos que importar energía de Colombia, cuando hoy por hoy estamos exportando energía porque tenemos suficiente capacidad instalada. Entonces tenemos que compensar justamente para que no se dé esa necesidad, e inclusive el país se vea ya como un exportador de energía, que les puedo comentar un poco cómo vamos a avanzar eso con CINEA, que es un acuerdo entre países en América del Sur. ¿De qué países han mostrado interés aquellas empresas en estos dos proyectos específicos que hablamos? El del Aromo, que sería fotovoltaico, y el proyecto Villonaco de Loja, que sería eólico. A ver, tenemos empresas de todo. Hay empresas canadienses, yo me he reunido con ellos personalmente, españolas, hay empresas chinas, coreanas, americanas, hay varias empresas de varias nacionalidades, inclusive empresas locales que tienen interés de participar en el proyecto. Entonces tenemos una gama importante de empresas que han demostrado interés, empresas muy serias a nivel mundial, y tendremos que ver ya cuál de esas empresas presenta la propuesta más atractiva para el país. Hablemos de las concesiones, señor ministro. Usted tiene prácticamente cargada a su cartera la provisión de los $1.000 millones que pusieron en el presupuesto por concepto de concesiones, porque de lo que sabemos, en el tema hidroeléctrico es donde más avanzada está esa posibilidad. Sí, esa es una responsabilidad que nos ha entregado el señor presidente de la República, el señor ministro de Economía, y estamos trabajando para eso. Nosotros en este momento tenemos ya casi listo para concesionar la administración de los proyectos, como son Coca-Cola Sinclair y Sopladora. Esperamos poder monetizar más del monto requerido o compromiso con esos dos proyectos. Ha sido un poco difícil buscar el camino legal para que eso suceda, pero creemos ya que nosotros tenemos el camino legal luego de pasarlo a través de Contraloría, de varios abogados y todo eso. Porque esto no es privatización. No es, o sea, a ver, una cosa que quiero dejar muy en claro: nosotros no vamos a vender los proyectos seguirán siendo estatales, propiedad del Estado. Lo que vamos a concesionar es la administración, y para esa administración se les va a decir: señores, este proyecto vale tanto, necesito que me entregue X monto de dinero, y usted recuperará esa inversión con la suya, operación. con la venta de energía.
y yo me comprometo a comprarle la energía. Básicamente ese es el modelo. Es una especie de concesión, pero de la administración del proyecto. Pero aquí podrían entrar en problemas los trabajadores, porque si usted me encarga a mí que opere la refinería, pueden no resultarme adecuados los actuales empleados públicos de esas hidroeléctricas o de esa refinería, y yo como empresario debería tener la potestad de poner a mis funcionarios, a mis ejecutivos, a mis técnicos. Siempre hay esa posibilidad, pero nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para negociar que gran parte de los empleados y funcionarios de estas entidades se queden con el proyecto. De no ser así, obviamente estas personas tendrán derecho a sus liquidaciones, pero yo estoy seguro que gran parte de ese recurso humano va a pasar a las empresas. Son gente, le digo, en el sector eléctrico es gente muy capaz, muy dedicada, y yo creo que sería un beneficio para la empresa. Va a haber requerimientos de que haya un mínimo de contratación de mano de obra local. Eso será uno de los requerimientos del contrato, de tal manera que las empresas, estoy seguro, tomarán la gran mayoría de funcionarios que ya están. Harán su evaluación y obviamente habrá personas que no cumplan con los requisitos y obviamente esas personas serán validadas. Nos quedan poquísimos minutos, señor ministro, y quisiera destinarlos a hablar del tema petrolero. Mire usted, antes toda la entrevista copaba el tema petrolero, pero vemos que se ha diversificado el tema energético en nuestro país, en buena hora que sea así. Vimos atentos que estamos casi por rebasar los 600,000 barriles de crudo por día entre la empresa privada y las estatales. Así es, la producción el día de hoy está en 545,000 barriles, incluido lo que produce Petroamazonas más las privadas. Más del 80% viene de Petroamazonas y es quien realmente está contribuyendo con el incremento de la producción. Petroamazonas operaba lo que era la Oxy, ¿no? Uno de los campos. Uno de los campos, pero tienen ellos, y la mayor parte del incremento viene del proyecto ITT, que ya está por encima de los 70,000 barriles de producción. Entonces, esperamos llegar a los 580,000 barriles el próximo año. Seguiremos avanzando. Todo está obviamente que dispongamos de los fondos necesarios, porque sin inversión no hay incremento de producción. Y eso es algo que tenemos que discutirlo con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque obviamente hay un déficit en el presupuesto que tiene que ser revisado. Pero yo creo que hemos demostrado que con una menor inversión hemos podido incrementar la producción. Recuerde usted que no tenemos el barril de petróleo a 100 ni 120 dólares. El petróleo se está moviendo entre los 55 y 60 dólares en las últimas semanas, y eso es lo que tenemos. Pero yo creo que se ha hecho una muy buena optimización de los recursos, de tal manera de mejorar. Se ha bajado el costo de producción de una manera importante. De Petroamazonas. Inclusive se han renegociado contratos, como les consta a ustedes, con las empresas privadas que manejan los contratos de servicios con Petroamazonas. Entonces, por todos lados ha habido una mejora, y ya hemos conseguido más de 3,000 millones de inversión en proyectos petroleros en el periodo del presidente Lenín Moreno, quien nos ha entregado esta responsabilidad y con quien pues tenemos toda la obligación y responsabilidad de entregar los frutos que el país espera. Aquí ustedes, amigos oyentes, hemos pasado revista así muy rápido de los diferentes áreas que están a cargo del señor ministro de Energía, Energética, Eléctrica, hidroeléctrica, petróleo, minería, etcétera. El tiempo obviamente nos queda corto, pero será materia de una nueva invitación, señor ministro, para poder seguir desglosando aquellos temas que están a su cargo. Queremos agradecerle por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y una buena tarde a sus oyentes. También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visite nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.